retrasado. Para aprovechar el tiempo, yo voy a empezar entonces a realizarles la contextualización inicial de pliegos tipo y apenas llegue el profe Sebas, le hago pues como el empalme para que él continúe, ¿cierto? Estoy, digamos, como inquieta por algo y es que yo creo que la mayoría se tienen que ir a las 7:30. Entonces, para saber realmente como de qué tiempo disponemos, ¿quiénes pueden quedarse en toda la jornada? Sí, apenas Alejandra y el doctor Montes, entonces no sé hasta dónde demos toda la jornada y solamente mejor demos como la contextualización general de los pliegos tipos. Lo que pasa es que los estudiantes que se deben de ir tienen ahorita otra materia y habían coordinado para no ir, pero la profe se incapacitó, pues la incapacitaron, entonces no pudo asistir, no, mejor dicho, lo que tenían programado para hacer en estos días no lo pudieron hacer y están retrasados, entonces se van a tener que ir. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que con el doctor Sebastián y por lo que logremos avanzar conmigo mientras él llega, la idea es que por lo menos les voy a realizar con el doctor Sebastián el esquema general de los pliegos tipo. Eh, y ya pues los que quieran entrar a profundizar, pues ya les compartí los videos de YouTube porque con Sebas entramos a estudiar los diferentes pliegos tipo que en este momento están vigentes, ¿cierto? Jessy, ¿me ayudas por favor con la presentación? Sube, sube, sube. Ah, bueno, esas diapositivas son de Sebas, ¿cierto? Entonces, si me pierdo un poquito, me entenderán, pero yo no fui la que las hice, entonces son del doctor Sebastián. Y esas diapositivas que tengo en este momento son de mayo de este año. Él ahorita va a traer unas más actualizadas que van a ser las que les voy a compartir. Bueno, el doctor Sebastián, igual ahorita viene, él es abogado, especialista en derecho administrativo, especialista en contratación estatal y magíster en contratación estatal, todo de la Universidad de Medellín. ¿Listo? Entonces empecemos. Bueno, nosotros realmente hemos abordado a Colombia Compra Eficiente desde la primera clase, ¿sí? Y Colombia Compra Eficiente, que recordemos que es la Agencia Nacional de Contratación Pública, se creó y se determinaron los objetivos a través del decreto 4170 del año 2011, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado de manera detallada las diferentes funciones que tiene Colombia Compra Eficiente, ¿sí? Dentro de esas funciones, la siguiente por favor, dentro de esas funciones voy a recordarles y voy a resaltar 4 funciones importantes. La primera es que Colombia Compra Eficiente es la responsable de administrar el sistema electrónico de contratación pública, tanto el SECOP 1 como el SECOP 2. ¿Sí? Esa función ya la hemos venido estudiando y ya hemos hecho ejercicios en esta plataforma, ¿cierto? Una segunda función importantísima que tiene Colombia Compra Eficiente es todo lo relacionado con dar los lineamientos en materia de contratación estatal. Por eso es que Colombia Compra Eficiente entra a diseñar manuales, guías, procedimientos y otros temas en materia de contratación estatal que ustedes también ya les he compartido diferentes manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, ¿cierto? Hay una tercera función fundamental que tiene Colombia Compra Eficiente y es la relacionada con administrar la tienda virtual del Estado colombiano, ¿sí? Que esa tienda virtual del Estado colombiano, allí es donde se manejan, entre otras cosas, los acuerdos marco de precio, ¿sí? Que recordemos que los acuerdos marco de precio que están que Colombia Compra Eficiente es la responsable de entrar a diseñar estos acuerdos marco de precio, hacen parte de qué modalidad de selección.
¿De cuál? Los acuerdos marco de precio hacen parte de qué modalidad de selección del contratista. Selección abreviada. Pilas pues que estamos a 8 días del final. Selección abreviada, ¿cierto? Y esos acuerdos marco de precio, por ahí vi algunos estudiantes que se conectaron en un en vivo que yo hice el pasado sábado para hablar sobre los acuerdos marco de precio, ¿cierto? Ahora bien, llegamos a la función más importante, por lo menos en la noche de hoy. Y esa función importante es que Colombia Compra Eficiente es la responsable de diseñar algo que se denominan pliegos tipo. Yo creo que puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, esa está muy bien. Entonces, Colombia Compra Eficiente es la responsable de entrar a diseñar los pliegos tipo, ¿sí? ¿Qué son los documentos tipo? Los documentos tipo son lineamientos adoptados por el gobierno nacional donde se definen diferentes condiciones, factores técnicos, económicos, entre otros, para la inclusión en los procesos de contratación de las entidades estatales. Nosotros desde las primeras clases estudiamos algo muy importante que se denominan requisitos habilitantes, ¿sí? Recordemos que esos requisitos habilitantes son esas condiciones mínimas que tienen que cumplir los proponentes o los interesados en los procesos para poder presentarse a procesos de contratación, ¿sí? Y esas condiciones mínimas hacen referencia a los factores técnicos, a los factores jurídicos, a los factores financieros, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos requisitos habilitantes permiten, que acá es donde entramos en materia, permiten que las entidades estatales terminen diseñando algo que se denominan como pliegos sastre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en entidades de otros países, ¿cierto? Quieren que gane X o Y contratista. ¿Por qué? Porque en otros países es interesante que gane X o Y contratista porque es amigo o amiga del alcalde, del gobernador, del ministro, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, como se tiene la posibilidad que la entidad estatal entre a diseñar estos requisitos habilitantes, lo que sucedía era que estos requisitos habilitantes los diseñaban a la medida para que efectivamente apenas la cumplieran X o Y contratista. Entonces, lo que se está buscando o lo que se busca con estos pliegos tipo, la siguiente, aquí está, muchas gracias Jessy. Lo que se busca con los pliegos tipos es, uno, que nosotros logremos a través de Colombia Compra Eficiente diseñar unos requisitos homogéneos. ¿Qué significa eso? Que si usted es un municipio de sexta categoría y hay un pliego tipo para el tema que usted necesita entrar a sacar un proceso de contratación, tiene que regirse por el pliego tipo que haya diseñado Colombia Compra Eficiente. Requisitos homogéneos, exigencias comunes, requerimientos genéricos y estandarización de documentos contractuales, ¿cierto? Entonces, lo que terminan realizando en ese sentido los pliegos tipo es, ¿recuerdan cuando nosotros tuvimos la oportunidad de realizar un informe de evaluación?
¿cierto? Cuando nosotros hicimos un informe de evaluación, ustedes, muy juiciosos, fueron y estudiaron la respectiva invitación pública, porque el informe de evaluación lo hicimos con respecto a un proceso de mínima cuantía, ¿cierto? Entonces, para irles aterrizando las ideas, haga de cuenta que esa invitación pública, que en este momento lo vamos a equiparar a un pliego de condiciones, Colombia Compra Eficiente ya tiene diseñado cuáles son esos requisitos habilitantes. Y ojo, esos requisitos habilitantes que tiene diseñado Colombia Compra Eficiente son de obligatorio cumplimiento y se tienen que cumplir de manera total. ¿Qué significa? Que yo no puedo, por ejemplo, tomar únicamente el tema de la experiencia, ¿cierto? Entonces yo no puedo llegar y tomar la experiencia y lo otro diseñarlo como yo considere. El pliego tipo tengo que entrarlo a cumplir tal cual como lo haya diseñado Colombia Compra Eficiente. ¿Qué pasa? Con los pliegos tipo entramos a hablar desde la ley 1882 del 2018. Entonces, en teoría, el tema de los pliegos tipo son relativamente nuevos. Jessy, la siguiente, por favor. Esa continúa la que ahí entran. Ah, bueno, déjala ahí. Entonces, sobre la mesa se empezó a hablar desde el año 2018 el tema de los pliegos tipo, que ahorita vamos a empezar a mirar cuál ha sido todo el desarrollo que ha traído los pliegos tipo. ¿Qué buscan entonces los pliegos tipo? Aumentar el número de proponentes en la contratación estatal. Y efectivamente se aumentó, porque antes de los pliegos tipo, por ejemplo, una licitación pública podía tener, diga usted, 10, 15 proponentes máximo, ¿cierto? En promedio, ¿sí? Después de los pliegos tipo, como ya se organizaron unas condiciones homogéneas, ¿cierto? De 10 a 15 proponentes se aumentó a 140, 150, 180 proponentes. ¿Por qué? Porque Colombia Compra Eficiente realmente hace un ejercicio muy juicioso, un estudio de mercado, un análisis a nivel nacional, dependiendo de la materia que se vaya a entrar a reglamentar, hace un ejercicio muy juicioso y venga, ¿cuáles son esas condiciones mínimas que tiene que cumplir un proponente? Y eso lo que termina haciendo es que no se entran a diseñar temas a la medida, ¿cierto? Sino que, ¿cuáles son esas condiciones mínimas desde lo general, ¿sí? Y eso permite que los proponentes, que haya una mayor participación por parte de los proponentes. Y a eso súmele que también muchas de las entidades, por lo menos las entidades del orden nacional, por lo menos los municipios de categoría especial, de primera y segunda, etcétera, la mayoría ya en este momento también están implementando todo el tema del SECOP 2. Entonces, por un lado, hay unas condiciones mucho más objetivas y mucho más homogéneas que son diseñadas por Colombia Compra Eficiente, ¿cierto? Y segundo, es esa facilidad que también ya tienen los proponentes de para poder presentar sus ofertas, no tener que desplazarse hasta el lugar en el cual tienen la necesidad, ¿cierto? Sino que lo pueden presentar desde la comodidad de sus celulares, ¿cierto? A través del SECOP 2, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la ley 1882 del 15 de enero del 2018. Bueno, avancemos que ahí nos entran a... Dejémosla en el anterior, Jessy, por favor. En todas esas, lo que están haciendo es entrando a actualizar temas de licitación pública, que nosotros ya tuvimos la oportunidad pues de estudiar
de estudiar, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de estudiar conmigo, ¿cierto? Bueno, el artículo cuarto de la ley 1882 del 15 de enero del 2018, que recordemos que esta norma es muy importante porque es la que empieza a establecernos el diseño, ¿cierto?, del tema de los pliegos tipo, desarrolla lo siguiente. El gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para la consultoría de estudios y diseños para las obras públicas, consultoría en ingeniería para las obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que se adelanten. En la anterior, Jessy, por favor, para yo explicarles algo. Muchas gracias. No, en la que estábamos. Gracias. Es decir, esta ley 1882 empezó a establecer cuáles temas iban a ser objeto de los pliegos tipo, ¿cierto? Entonces empezó, venga, usted como entidad estatal, y mira que empezó a colocar dos condiciones. La primera condición, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación. Ahorita si logra llegar Sebas, yo creo que Sebas va a llegar ya para Space, cuando ustedes se tienen que ir. Esto es una discusión que incluso Sebastián y yo tenemos posiciones jurídicas diferentes. No sé, doctor, cuando se estuvo en la de eso, si ustedes abordaron la discusión de si los pliegos tipo se sometían o no a las entidades de régimen exceptuado, porque hay una norma que daba para las dos interpretaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que vamos a ir por pasos. Por el momento, acá en el 2018, los pliegos tipo estaban dirigidos de manera especial a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación, que es el primer cuadrante que hemos venido estudiando todo el semestre, ¿cierto? Pero adicionalmente, miremos que nos trae en listados qué temas se van a entrar a someter a los pliegos tipo. ¿Cuáles temas? Obra pública, interventoría para obra pública, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría de ingeniería para obras, ¿cierto? Entonces dicen, venga, si usted va como entidad estatal que está sometida al Estatuto General de Contratación, va a desarrollar alguno de estos temas, necesariamente tienen que entrarse a regir por los pliegos tipo, ¿cierto? La siguiente, por favor. Entonces, ahorita hablábamos de cuáles son esas características de los pliegos tipo, ¿cierto? Entonces decíamos, son criterios de homogenización, ¿cierto? Es decir, vamos a establecer unas condiciones iguales ¿a qué? A los requisitos habilitantes. Entonces, eso lo que hizo fue disminuir eliminar la posibilidad de que las entidades entraran a establecer unos pliegos de condiciones según sus intereses, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hemos hablado que uno de los requisitos fundamentales es el tema de la experiencia, ¿cierto? Entonces, los requisitos habilitantes antes de los pliegos tipo, la entidad llega y decía, venga, miremos cuál es la experiencia que tiene X proponente, que es el que se tiene el interés que entre a cumplir, ¿cierto? Y esa experiencia que tiene ese X proponente es la que yo voy a poner dentro de los requisitos habilitantes. Lo mismo hacían, por ejemplo, con el tema de los indicadores.
que recordemos que estuvimos estudiando, que el índice de liquidez, que el índice de endeudamiento, que la capacidad organizacional. Entonces, se entraban a diseñar, blanco es, gallina lo come, lo pone y frito se come, ¿cierto? Para que efectivamente lo cumpliera X o Y proponente. Colombia Compra Eficiente llegó a decir, no señor, un momentico, definitivamente para nosotros poder entrar a cumplir con esos requisitos, yo, Colombia Compra Eficiente, voy a entrar a diseñar para ese tipo de proceso cuál es la experiencia mínima requerida, cuáles son esos indicadores que deben de entrar a cumplir, ¿cierto? Entonces los entró a qué? A homogenizar. Y en la, ay, ¿usted qué hizo? ¿Para dónde se fue? La anterior. Sí, es lo que estoy explicando. Ah, bueno, pero la anterior, Jessy, por favor. Y los criterios de evaluación. Gracias, Jessy. Y los criterios de evaluación. También entró a homogenizarlos y a colocar exactamente los mismos criterios de evaluación. Ahora sí, la siguiente, Jessy. Sí, eso pasa cuando uno no es el que hace las diapositivas. Bueno, ¿qué más dice esta norma? Ok, sí, gracias, Jessy, efectivamente lo que estaba explicando. ¿Qué más dice la norma? Dentro de los documentos tipo, el gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación las condiciones habilitantes, ¿cierto? Así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda en cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta la naturaleza y la cuantía de los contratos. La siguiente, por favor. La vigencia. Recordemos que esta norma fue expedida el 15 de enero del 2018, ¿cierto? Esta ley rige a partir de su promulgación, los procesos y procedimientos que se encuentran en curso se surtirán de acuerdo con las normas en las cuales se iniciaron. El artículo 4 de la presente ley regirá una vez el gobierno nacional expida la correspondiente reglamentación en un plazo de 6 meses. ¿Qué significa eso? Que empezaron a reglamentar en ese mismo año todo el tema de los documentos tipo. La siguiente, Jessy, por favor. Bueno, eso ya lo reiteramos, que los pliegos tipo se aplica a todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación, ¿cierto? La siguiente. Ah, no, ya empezamos en la parte difícil, espera que venga, se hace. Pero les voy contando algo mientras tanto. Les voy contando algo mientras tanto. Bueno, estamos claros entonces en dos cosas. La primera, la entidad responsable de diseñar los pliegos tipo es Colombia Compra Eficiente. La segunda, esto se viene implementando a partir de la ley 1882, perdón, del año 2018, ¿cierto? Tercero, con los pliegos tipo se entra a diseñar y a establecer las condiciones homogéneas. ¿Qué significa eso? Lo voy a aterrizar con lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar. Cuando estudiamos la invitación pública para hacer el informe de evaluación, ustedes ahí colocaron la lupa en los requisitos habilitantes, ¿cierto? Antes de los pliegos tipo, esos requisitos habilitantes, las entidades estatales eran libres de diseñarlos como lo consideraran. El efecto principal de los pliegos tipo es que estas condiciones generales, esos requisitos habilitantes, los va a entrar a diseñar es Colombia Compra Eficiente y son inmodificables, ¿cierto? Ahorita le estábamos leyendo en el artículo 4 de la ley 1882, en donde entrábamos a establecer unas materias específicas
para poder diseñar los pliegos tipo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo la verdad pensé que ustedes acá me iban a hacer una pregunta. Y la pregunta que yo pensé que ustedes me iban a hacer era la siguiente, porque acá hablamos de manera permanente sobre pliego de condiciones. Entonces yo pensé que me iban a preguntar, profe, entonces esos pliegos de condiciones únicamente me va a aplicar para licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. Pensé que alguno me iba a preguntar eso. ¿Por qué? Porque acá necesito que tengamos claro otra reflexión importante, y es que los pliegos tipo están diseñados, incluso en este momento hay pliegos tipo diseñados para todas las modalidades de selección. Es decir, hay pliegos tipo que están diseñados para licitación pública. Hay pliegos tipo que están diseñados para selección abreviada, para concurso de méritos, para contratación directa, porque acá vamos a ver el contrato interadministrativo para el tema de gestión catastral con enfoque multipropósito. Y el contrato interadministrativo es una causal de qué modalidad de contratación. ¿Cuál? Directa, muy bien. Para la modalidad de contratación directa. Entonces, mire que también hay pliegos tipo diseñados para la causal de contratación directa y es el contrato interadministrativo. Y hay pliegos tipo, dale la próxima, Juliana, por favor. No, ella ya entra a desarrollarla, entra con uno de manera especial. Y hay pliegos tipo desarrollados incluso para el proceso de mínima cuantía, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué les mandé como cerca de 3 o 4 videos de pliegos tipo? Porque con Sebas en el canal hemos hecho un video en donde hacemos toda la estructura general, que es la que por lo menos pretendo que realicemos en la noche de hoy. Y los otros videos es porque nosotros entramos a desarrollar cada uno de estos pliegos tipo, ¿cierto? Y los entramos a realizar hacemos diferentes actualizaciones. Incluso yo creo que ahorita en noviembre vamos a hacer un en vivo de una actualización de pliegos tipo. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí o el tema está complejo? ¿Vamos bien? Listo. Démosle el siguiente, por favor. Este fue el primer pliego tipo que empezó a desarrollar Colombia Compra Eficiente. Y el pliego tipo que entró a desarrollar Colombia Compra Eficiente fue sobre licitación de obra pública de infraestructura del transporte. Nosotros ahorita leímos en el artículo 4 de la ley 1882 que hablábamos de este tema, de licitación pública de infraestructura del transporte. Ahorita le preguntamos a Sebas cuántas versiones tiene este pliego tipo. Yo cuando estudiaba con él ya íbamos como en la 5ª versión. No sé cuántas versiones tenga este pliego tipo, ahorita le preguntamos a Sebas. Pero como no vamos a alcanzar a estudiar hasta las 9:30 de la noche, que era la pretensión mía, sí quiero que por lo menos veamos un ejemplo de cómo es la estructura y el diseño de los pliegos tipo. ¿Listo? Juliana, la siguiente, por favor. Bueno, acá es importante que tengamos presente lo siguiente. Veíamos la ley 1882, ¿cierto? Y esa ley 1882 nos trajo como el abrebocas del tema de pliegos tipos y la obligatoriedad de entrarlos a implementar, ¿cierto? Pero es importante que tengamos presente que cada pliego tipo, conforme lo desarrolló la norma, necesita una reglamentación, ¿sí? Y en este caso, la reglamentación se dio a través del decreto 342 del 2019. Miren que estamos hablando que la norma fue del 15 de marzo, perdón, del 15 de enero del 2018. Y decía que la reglamentación se iba a hacer 6 meses después.
Mire que se dio incluso un año largo después, 5 de marzo del 2019. El Departamento Nacional de Planeación entró a hacer la reglamentación. La siguiente de Juliana, por favor. Bueno, acá vuelve a repetir que es un tema obligatorio para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación. Ojo, cuando decimos obligatorio no hay margen de interpretación, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si una entidad que está sometida al Estatuto General de Contratación efectivamente tiene que darle aplicación al pliego tipo y no se la da, o se la da de forma parcial, porque es tan delicado usted no dar la aplicación como darla de manera parcial, ¿sí? Usted podría incurrir incluso en prevaricato o podría incurrir en algún tipo penal por celebración indebida de contratos, ¿cierto? La siguiente, por favor. Bueno, no sé si de pronto podamos ampliar un poquito esa diapositiva, ponerla como modo presentación o algo que es muy importante, o ponerla un poquito más grande. Dejémosla ahí. Gracias, Julián. Sí. Y bajemos, por favor. ¿Qué pasa? En este momento estamos estudiando solo un ejemplo de un pliego tipo. ¿Cuál pliego tipo estamos estudiando? ¿Cuál? No los escucho. ¿Quién me dice cuál pliego tipo estamos estudiando? Eso, muy bien, doctor Montes. ¿Cierto? Obra pública de infraestructura del transporte. Es el que estamos estudiando en este momento. ¿Listo? Solo estamos estudiando un ejemplo, porque son muchos pliegos tipo. Recordemos que en este momento hay pliegos tipos diseñados para las diferentes modalidades de selección del contratista y hay pliegos tipos diseñados para diferentes materias, diferentes temas, diferentes objetos, ¿cierto? Entonces, este ejemplo que estamos estudiando en este momento es la estructura que normalmente tiene un pliego tipo, ¿sí? ¿Qué estructura tiene? Entonces dice, documentos bases del pliego. Entonces me habla de unos anexos, de unos formatos, de unas matrices, estoy leyendo, B, anexos, C, formatos, D, matrices y E, formularios. Hola, Sebas. Buenas noches. Sebas, se va a hacer un contexto de... Dejó el carro por allá abajo. Sí. Bueno. O sea, mientras tomas agüita te cuento dos novedades. La primera es que en este momento, Sebas, estamos con los estudiantes de contratación estatal, algunos del grupo de la mañana y otros del grupo de la noche, ¿cierto? Resulta que los del grupo de la noche, que son el 95.4%, los del grupo de la noche, Sebas, ahorita a las 7:30 tienen que retirarse para otra materia. ¿Cierto? Entonces, realmente quedamos apenas como con 3 estudiantes, 4, con Vale, con Alejandra y Sebastián. Ay, tú también te quedas, ¿cierto? Como con 4 o 5 estudiantes quedamos ahorita, ¿cierto? Seguimos entonces con ellos. Primera de salvedad. Y segunda, quiero contarte que avanzamos. Realmente, primero, hablamos sobre, no sé de pronto si le quieras mandar las diapositivas actualizadas a Jessy. Listo. Sebas, entonces, primero hablamos sobre Colombia Compra Eficiente,
como responsable de diseñar los pliegos tipo. Y dimos un repaso de las funciones, pero esa como función principal, ¿cierto? Segundo, hablamos sobre la ley 1882, en donde empieza a darnos el abrebocas para implementar los pliegos tipo, ¿cierto? Y tercero, les conté que los pliegos tipo están diseñados para todas las modalidades de selección, ¿cierto? Y que hay diferentes tipos de materia. Y en este momento estábamos entrando a darles el ejemplo de los pliegos tipo de infraestructura del transporte, en donde estábamos viendo cuál es esa matriz general, ¿cierto? Y apenas iba a empezar pues como a abordar la matriz general, entonces llegaste en el momento perfecto. Gracias, Sebas. Bueno, buenas noches, re tarde. Primero es presentarle disculpas a todos, a los estudiantes principalmente, a Carolina. La doctora Carolina me invita a este espacio como con 3 meses de anticipación me invita, como desde julio me había separado a mí la agenda y la verdad hoy salí con tiempo, pero sufrí un pequeño percance en mi carro, me chusé, me varé y la verdad mientras que me desbaraban pues y salía de Medellín ya era un poco complejo, pero bueno, yo creo que la presentación la podemos ahorrar. Mi nombre es Sebastián Arboleda, tengo varios estudios, algunos los he hecho inclusive con la doctora Carolina, otros los he hecho solos. La calidad que más me gusta a mí es la que ustedes tienen hoy, que es la de estudiante, es la única calidad que a mí siempre me gusta. De resto, todo lo demás son cartones que nos sirven para llenar muchos temas importantes, no digo que no, pero la mejor calidad que podemos tener son la calidad de estudiante. Vamos entonces a ver un tema, o ya vamos a continuar con el tema que venía la doctora Carolina, que es el tema de los pliegos tipo. Pliegos tipo es una de las nuevas, digamos, llamémosla, nuevas tendencias en la contratación estatal, una de las nuevas modernidades en la contratación pública. Yo creo, y de una vez anticipo un par de conclusiones, apenas voy llegando, pero ya voy a anticipar un par de conclusiones, y es que para mí el ejercicio que hace hoy pliegos tipo, aquí también hay personas, el ejercicio que hace hoy pliegos tipo es un ejercicio muy cercano a una contratación pública real, transparente, eficiente, de una verdadera selección contractual. Yo, digamos que vengo ejerciendo desde el punto de vista profesional la contratación pública hace más o menos unos 6, 7 años. Tengo una experiencia profesional de más o menos unos 10 años, no, 2022, ya estoy un poco más viejo, 11 años. Y de esos, más o menos la mitad me he dedicado al tema de la contratación pública en diferentes entidades públicas. He venido realizando, acompañando desde el punto de vista de la modalidad de selección, lo que ustedes ya han venido trabajando aquí con la doctora Carolina, las 5 modalidades de selección. Aquí no veo tablero que pueda rayar, pero bueno, vamos a ir rayando la mente, ir rayando un poquito como las diapositivas que aquí tenemos. Y en este caso, siempre he acompañado muchas de las modalidades de selección desde el punto de vista de la precontractualidad, otras desde la ejecución contractual y otras desde el punto de vista postcontractual, es decir, en la liquidación contractual. Pliegos tipo, vamos entonces, devolvámonos un poquitico, Jessica, vamos, 7:30 se van algunos, listo. Entonces, en este pequeño espacio hacemos algo complejo, devuélvelo un poco más no, devuélvelo un poco más, hasta la diapositiva de los 2 sobres, puede ser hasta esa azul, listo. Lo que intenta hacer pliegos tipo, o la forma de cómo se realiza pliegos tipo es, lastimosamente nosotros en este país, bueno, otros dicen que es en otro país, pero realmente tenemos una desafortunada forma de cómo se contrata en este país las diferentes obras, bienes o servicios que vamos a contratar, que vamos a ejecutar en las diferentes entidades territoriales, en las diferentes entidades estatales, en los municipios, en los distritos, en las gobernaciones, en las diferentes, digamos, entidades del orden nacional, distrital, regional y municipal. Y en ese caso, lo que nos había pedido en su momento la organización, la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, para poder ingresar como Estado colombiano, como República de Colombia, a este selecto grupo económico, era adoptar unas buenas prácticas en materia contractual, unas buenas prácticas en materia de gobernanza pública y unas buenas prácticas desde el punto de vista de los modelos o procedimientos de abastecimiento público. Parte de lo que es la ley 1082, que ya la doctora Carolina les mencionó, es precisamente esta adopción de lo que se conoce como pliegos tipo.
es, digamos, claro, y todos aquí lo conocemos, ustedes son potenciales abogados, todos más tarjetas profesionales para este país, y es que en este evento todos o cada uno de ustedes pues va a elegir una rama por la cual decantarse, por la cual pensar qué quieren realizar. Yo los invito a que vamos por la contratación pública. La contratación pública es una rama o una subrama del derecho administrativo, sería el género del derecho administrativo y ahí sería la contratación pública. Y en ese evento lo que realiza la contratación pública con el tema de pliegos tipo es que en la mayoría de entidades públicas se venía ejecutando un pliego que se conoce como el pliego sastre, hecho a la medida de X o Y contratista. Ya era claro que la entidad estatal tenía o elaboraba los pliegos de condiciones, elaboraba todo el procedimiento precontractual solamente y estipulado para cierto contratista, X o Y. A eso no le faltaba sino el nombre de la persona o de la empresa que lo iba a ejecutar. Era claro que ya se tenía quién lo iba a ejecutar. Lo que hace pliegos tipo es precisamente evitar eso, evitar que tengamos unos pliegos sastre, unos pliegos hechos a la medida, hechos al cajón de cierto contratista, de X o de contratista, y aumenta el número de proponentes en la contratación estatal. Yo no sé si alcancemos en el espacio que aquí tenemos, igual todo el material pues se los comparto a través de la doctora Carolina, pero vamos a ver cómo a partir de que inicia el tema de pliegos tipo, a partir del piloto, que el piloto en este caso fue el decreto 342-2019, un decreto que es de marzo de 2019 y que realmente inicia su vigencia en el 1 de abril de 2019. Y en este caso lo que realiza ese primer piloto, no lo bajes todavía, Jessica, por favor. El primer piloto lo que hace es incluir o poner en cintura a la mayoría de entidades públicas, a todas las entidades públicas que están en este caso obligadas a cumplir con la contratación pública vía pliegos tipo para poder disminuir esa concentración de la contratación en pocas empresas. Lastimosamente, cuando uno es una MIPYME, una pequeña y mediana empresa, así como ustedes también son, van a ser abogados y van a empezar a sumar experiencia a partir del punto de vista de la experiencia profesional. Las pequeñas y medianas empresas también requieren ir sumando millas, también requieren ir teniendo un bagaje dentro del sector económico en el cual se desempeñan. Entonces, parte de lo que pasaba es que la mayoría de la contratación pública, esa contratación pública de las diferentes obras públicas del país, pues estaba concentrada en pocas empresas. Ahora sí empecemos a ir bajando, por favor, Jessica. En ese evento, entonces, inicia la ley 1082 con una serie de cambios que son realmente muy importantes. La ley 1082 trae, como la mayoría de leyes de este país, trae digamos, un articulado bastante extenso que modifica muchos temas. Ahí incluye temas de asociaciones público-privadas, de la ley 1508, de la ley de infraestructura, que es la ley 1682, unos temas de modificación en lo que es la precontractualidad, el tema de la subsanabilidad de ofertas, el tema de la causal de rechazo de la garantía de la póliza de seriedad, la no entrega de la garantía, un tema de una modificación de la responsabilidad de consultores y asesores. Eso modifica la ley 1474-2011, pero realmente lo que es necesario para que lo hablemos aquí en este corto espacio es la modificación de los dos sobres en la licitación pública. Pásalo por favor, Jessica, la que sigue. En la licitación pública hay un cambio. Recuerden que aquí ya deben haber hablado de las modalidades de selección, me imagino que ya han hablado de ellas. Las 5 modalidades de selección: licitación pública, concurso de mérito, selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa. Y en este caso lo que hace esta primera ley 1082-2018, digo primera ley porque a hoy, después de 4 años, tenemos 3 leyes diferentes, 3 leyes de la República, 3 leyes del Congreso de la República, que las 3 en este caso reglamentan o establecen temas de pliegos tipo. Y la primera lo que hace es que divide la licitación pública en 2 sobres diferentes. Aquí vamos a hablar siempre de 2 conceptos desde el punto de vista de la contratación pública que se conoce como los requisitos habilitantes, es decir, los factores que yo debo cumplir como privado, como proponente para poder participar en el proceso, y otros requisitos que se conocen como los criterios de evaluación de las ofertas, es decir, los criterios bajo la cual la entidad estatal, la entidad pública va a evaluar esas ofertas. Eso es un filtro. Lo primero es los requisitos habilitantes como participación, como condiciones de poder participar, y lo segundo es los requisitos de evaluación. En ese caso, lo que hace la diferenciación en la ley de 82 es ese cambio en los 2 sobres.
El primer sobre va a estar compuesto por esos requisitos habilitantes, más los documentos que asignan puntaje diferente a la oferta económica, porque la oferta económica va a ir aquí en un segundo sobre, que el segundo sobre del cual va a ser totalmente cerrado. Parte también de lo que pasaba en la contratación pública era la forma como las empresas se coludían, realmente desde el punto de vista de los penalistas. Aquí también seguramente hay muchos penalistas en potencia, y parte de los mismos penalistas definen como la colusión la forma en la cual se conciertan, se acuerdan los diferentes proponentes, las diferentes personas privadas, las diferentes personas jurídicas para participar en los procesos. Entonces, al usted conocer el precio de los otros participantes, llegaban a un tipo de arreglo, un tipo de acuerdo, un tipo, digamos, de negociación, obviamente negociación que era por fuera de la entidad estatal, entendiendo el engaño a la entidad estatal para poder hacerse con el contrato, adjudicarse el contrato, y en ese caso tener la participación y la adjudicación del contrato. Lo que hace el cambio de la ley de 82 es ese primer cambio que es bastante significativo, y enseguida lo vamos a ver un poco cuando desarrollemos, digamos, en materia todo lo que es el tema de pliegos tipo, porque ese segundo sobre solamente se va a aperturar, solamente se va a abrir, y una vez lo anticipo, en la audiencia efectiva de adjudicación de la licitación pública, precisamente con unos métodos de ponderación. El piloto traía 5 métodos de ponderación, fórmulas o ecuaciones totalmente diferentes cada una, hay diferentes métodos, enseguida también vamos a ver, esperamos alcanzar con todos los que están acá, cómo se elige esa fórmula o esos métodos de ponderación, de cómo se evalúa esa oferta económica o ese precio, y en ese caso es un total azar para los proponentes o posibles participantes en un proceso. Vamos a verlo un poco. Por eso es que anticipo de una vez que parte de la conclusión de lo que es pliegos tipo es un ejercicio que se acerca mucho a una transparencia en la contratación pública. No tiene sus debilidades, no digo que no. De hecho, desde la practicidad, desde la práctica, hemos evidenciado también, digamos, digamos, lagunas que tiene el tema de pliegos tipo, unos temas que también son un poco débiles, y por eso se ha ido presentando, digamos, una modificación. Yo creo que inclusive el primer pliego tipo, que es el de la licitación pública de obra pública de infraestructura de transporte, que enseguida vamos a hablar un poco de ello, creo que tiene más o menos alrededor de 6, 7 versiones diferentes o modificaciones diferentes, de acuerdo a las diferentes normas que han sido adoptadas desde el 2019 en adelante. Pasemos ahí, Jessica, por esto digamos que vamos a aprovechar el tiempo. Estos son parte también de los cambios que trae la ley de 82, ya deben haber hablado un poco de ellos. Listo. Y realmente pasemos a esta diapositiva que inclusive tiene colores, en la cual es claro cómo el gobierno o el Congreso de la República le da la facultad al gobierno nacional para adoptar pliegos tipo. Esta es una norma que es el artículo 4 de la ley 1082-2018, la cual faculta, como lo veníamos diciendo, al gobierno para que adopte. ¿El gobierno en cabeza de quién? En cabeza de Colombia Compra, entiendo que ya hicieron el contexto de Colombia Compra Eficiente. Entidad administrativa que tiene toda una, digamos, facultades de reglamentar los procedimientos de selección, facultades de reglamentación de las diferentes modalidades de selección. Y en este caso lo que hace Colombia Compra es adoptar pliegos tipo para 4 diferentes procesos. Inicialmente con la ley de 82 teníamos 4 tipos de contratos bajo las cuales eran adoptados pliegos tipo. El primero es para las obras públicas, el segundo es para las interventorías de esas obras públicas. Si ya aquí lo deben haber hablado, pero si no, también lo dejamos claro, y es que la interventoría es quien va a vigilar, controlar y fiscalizar esa obra pública. La tercera tipo de contrato son las interventorías para consultorías de estudios y diseños, es decir, quien va a ser un interventor, un vigilante al consultor de los diseños. Y la cuarta en este caso son las consultorías en ingeniería para obras, es decir, quien va a diseñar. De hecho, si se piensa en una obra pública, llámese una vía, que son las vías típicas de infraestructura de transporte, pues están permeadas todas por esas 4 modalidades. Un consultor debe diseñar la vía, pero hay un interventor que debe hacer la vigilancia de ese diseñador. Posteriormente debe haber un contratista de obra que va a ser quien ejecuta, y posteriormente también debe haber un interventor que va a ser quien vigile a la obra pública. En este caso ahí hablamos de 4 tipos de contratos que hoy en este caso deben ser seleccionados vía pliegos tipo. Estos tipos de contratos bajo lo que era la ley 1082, porque eso ya tiene otra modificación vía
la ley 2022 de 2020, una ley que modifica este artículo cuarto y deja claro, de hecho podemos pasar de una vez bajemos hasta el fondo, ahí hay 144 diapositivas, aquí yo creo que en media hora no hacemos 144 diapositivas en 27 minutos. Baja un poco, Jessica. ¿Perdón? Sí, en 2X o en 4X también. Baja, Jessica, un poco más por ahí hasta la 100 más o menos. No, creo que sube, creo que ya nos pasamos un poco. Creo que ya nos pasamos, sube por ahí. Sube un poco más. Sube un poco más. Creo que por ahí. Déjala en... Sí, sigue con la que sigue. Esa foto. ¿Es qué número? La 75, listo. Esa ley, que es la ley 2022 del pasado 22 de julio de 2020, una ley mucho más reciente, de hace 2 años, lo que hace es que modifica ese artículo cuarto de la ley de 82 y pon la diapositiva que sigue, Jessica, que es el texto como se encuentra modificado. Establece, fíjese que en esta nueva modificación ya establece no 4 tipos de contratos, sino que establece a mí no me gusta mucho leer este tipo de normas dentro de esos espacios académicos, pero para que ustedes tengan la claridad de cómo veníamos hablando de esos 4 tipos de contratos, vamos a leer este primer párrafo. Adiciona el siguiente parágrafo al artículo segundo de la ley 1150-2007, que es la ley que establece las modalidades de selección. Aprovecho para mencionarles que en este momento se cursa en el Congreso una nueva reforma a todo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, a todo lo que es Ley 80 bajo todas las modificaciones, un proyecto que incluso trae unos temas bastante importantes. He estado trasnochando un poco leyéndolo a ver qué logramos extraer de ahí, pero cada año tenemos o cada legislatura tenemos siempre una nueva erradicación de reforma a todo lo que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esperemos que este realmente pase, aunque para ser sincero, el senador que lo radicó ya renunció al Congreso. Entonces, lo que establece este parágrafo es: la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compreficiente, o quien haga sus veces, va a adoptar documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento, y lo que está en rojo en la actividad contractual. Ya no lo deja como para los 4, que era obra pública, interventoría de esas obras, consultoría de diseños y la interventoría de esas consultorías de diseños, sino que ya deja claro que para toda la actividad contractual de las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. De hecho, si vamos mucho más allá, esta norma establecía que solamente se aplicaba a todo lo que son las entidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pero si vamos a la última establecimiento, una ley de este año, precisamente el año 2022, del 18 de enero de este año, vamos más abajo, Jessica, vamos al final de toda la presentación, 140 más o menos el número, esa anterior, la 42. Esta última norma, la ley 2125-2022, fíjese como ya en 3 minutos hicimos la presentación, ya nos podemos ir, ya prácticamente, yo no sé para qué separamos tanto espacio. Esta última norma, por ejemplo, establece que se va a aplicar documentos pliegos tipo a entidades de régimen especial, es decir, ya no solamente a todo lo que son las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, no solamente a municipios, departamentos, Gobierno Nacional con todos los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, diferentes entidades vinculadas, adscritas a las diferentes ramas o sectores administrativos. ¿Cuántos sectores administrativos tenemos en este país? ¿Cuántos sectores administrativos tenemos que gobiernan la República de Colombia? Esas son las entidades públicas. ¿Cuántos sectores administrativos tenemos? Bueno, entonces ya saben que eso va a ser parte del examen que va a hacer la doctora Carolina entonces. Son 23 sectores administrativos que tiene este país, sectores administrativos que se desarrollan los diferentes, digamos, ramas de lo que es la administración pública. En este caso, lo que establece esta otra normativa posterior, que es una ley del 18 de julio pasado, es que se le va a aplicar los pliegos tipo no solamente a las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino también a todas estas entidades bajo las cuales se celebre contratos o convenios interadministrativos y que tengan lo que se conoce como régimen especial o régimen exceptuados. Es decir,
en la mayoría de entidades municipales o departamentales se tienen entidades descentralizadas que cuentan con regímenes especiales o manuales de contratación especiales o específicos, que lo que hacen es que son casi que unos híbridos a lo que es la ley 80, lo que son unos, digamos, unas modalidades de selección que no son las mismas de las que conocemos, las 5 de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa, sino que tienen, digamos, unos derivados de cómo hacen la modalidad de contratación, cómo ejecutan las diferentes precontractualidad o cómo ejecutan o contratan los diferentes bienes, obras o servicios. En este caso, esta norma lo que hace es que mete en cintura también a estas entidades y deja claro que también se les va a aplicar los pliegos tipo vía celebración de contratos o convenios interadministrativos. Entonces, fíjense que en este momento ya me adelanté y presenté 3 normas diferentes, Ley 1082-2018, Ley 2022 y Ley 2195 de 2022, bajo las cuales tiene establecido la obligatoriedad de lo que son pliegos tipos en las diferentes actividades contractuales. Ahora sí empecemos a desarrollar, digamos, como todo, Jessica. Tiene mucho de largo y de ancho. Vamos, Jessica. Déjalo en esta. Perfecto, entonces vamos a hablar de lo que es toda la estructura documental de lo que se conoce como pliegos tipo. La foto que ustedes ven ahí son 19 documentos. Un documento que se conoce como el documento base del pliego A, 5 anexos, 9 formatos, 3 matrices y un formulario de presupuesto oficial. En los pliegos tipo que vamos a hablar acá, o por lo menos en lo que el tiempo nos dé, se maneja en su mayoría el mismo número de archivos de documentos para el tema de establecimiento de pliegos tipo. Algunos pueden cambiar en razón a que las formas o las modalidades de selección tienen cambios. La forma de cómo se va a evaluar una licitación pública no es la misma como se evalúa una mínima cuantía. Para dar el ejemplo más extremo, la mínima cuantía se evalúa con menor precio, la mínima cuantía. Una licitación pública trae, digamos, unos criterios de evaluación totalmente diferentes a lo que es una mínima cuantía, diferentes a lo que es un concurso de méritos y diferentes a lo que es una selección abreviada de menor cuantía, que también utiliza una forma evaluativa o una forma de pliegos tipo. En este caso, entonces, estos 19 documentos que realizan, Colombia Compra le dice a las entidades públicas, vea, yo ya le tengo estos 19 documentos, y si en este momento vamos y revisamos la página de Colombia Compra para cualquiera de los sectores de la economía que están establecidos los pliegos tipo, así que vamos a hablar un poco de ellos, vamos a adelantar de una vez, hay pliego tipo de infraestructura de transporte, hay pliego tipo de agua potable y saneamiento básico, hay pliego tipo de infraestructura social, que realmente es una sombrilla que abarca la infraestructura social educativa, la infraestructura social en salud, la infraestructura social recreo deportiva, y en este caso también hay unos pliegos tipo que se conocen como los pliegos tipo del catastro multipropósito o el enfoque catastral la actualización catastral con enfoque multipropósito. En este caso, lo que establece estos 19 documentos es la forma como Colombia Compra te dice a la entidad pública, vea, yo ya le tengo establecido todo lo que usted debe pedir en los pliegos de condiciones. Ese primer documento que se conoce como el documento base del pliego, ojalá tuviéramos acá el espacio de poder revisarlo, y es que realmente ya Colombia Compra te dice, vea, yo ya le tengo acá cuáles son las causales de rechazo del pliego, cuáles son los criterios jurídicos de participación, cuáles son los criterios técnicos de participación, cuáles son los criterios de experiencia de participación. Usted no tiene por qué establecer ni criterios jurídicos, ni técnicos, ni de experiencia, ni financieros,
diferentes a los que yo tengo establecido. El tema de pliegos tipo es tan cerrado y tan obligatorio que en la matriz de 2 de indicadores financieros y organizacionales deja claro que hay unos indicadores financieros que esa es una de las críticas que tenemos dentro de la práctica, y es que son totalmente bajos los indicadores financieros. Me adelanto un poco a eso, pero la nota que trae esa matriz es que no es posible modificarlos, que Colombia Compra ya hizo una verificación de cuáles son los criterios financieros para poder participar de las diferentes personas naturales o jurídicas dentro de los diferentes procedimientos de selección, bajo las cuales no es posible que la entidad estatal presente algún tipo de modificación. Lleva responsabilidad disciplinaria e incluso yo pensaría que penal, si estamos hablando de lo que se conoce como una celebración de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, un tipo penal, un hecho totalmente punible, si no cumplimos finalmente con las 3 leyes que en este caso les mencioné hace un momento. Es decir, esta gama documental, esta serie de documentos, esos 19 documentos que establece Colombia Compra, son de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales. Por eso es que las entidades estatales no pueden realizar un cambio en los diferentes documentos. Y los trae ya tan expresos y detallados que no amerita ninguna interpretación por el funcionario público de la gobernación, de la alcaldía, del municipio, de las diferentes entidades públicas, para establecer requisitos totalmente por fuera de lo que aquí se tiene establecido. Pasemos, Jessica, a la de, yo creo que está más abajo. Baja ahí, ¿en qué número vamos? No, vas al principio, porfa, que esa misma foto está también arriba, la de los 19 documentos está también arriba. ¿Cuál es su nombre? Alberio, esa pregunta es muy interesante, realmente, porque cada que es expedida un pliego tipo diferente, lo que hace Colombia Compra es que define en el glosario qué se va a entender por ese pliego tipo en específico que se está estableciendo. Entonces, vamos a la de, con la pregunta de Albeiro cambiemos, vamos abajo. Qué pena ahí, pero aprovechando para que conozcamos todo. Listo. 65, pero vamos al fin. Bajemos. Por ahí un poco más arriba. Ahí. En la de arriba, Jessica. No, en la de abajo, en la que está con un color lo más de lindo. Sí, esa. No, esa no es. Bajemos un poco. Un poco. No, entonces subamos un poco, que debe estar esa arriba. Debe estar esa arriba, sube. En la que está arriba de los colores azul, esa. Esta es la foto de los pliegos tipos hoy en día vigente. ¿Por qué me voy hasta esta foto en este caso? Entendiendo que todavía tengo un montón de diapositivas por comentar. Y es que cuando Albeiro me pregunta por el glosario, yo lo que le debo responder es: cuando Colombia Compra establece un pliego tipo, que en este caso está vigente, en ese glosario establece qué se define por cada uno de los sectores. En el color lindo que está al lado izquierdo, ese dorado tan precioso que está, digamos, ahí, se definen yo los llamo sectores de la economía. Entonces, cuando hay un pliego tipo de infraestructura de transporte, Colombia Compras expide un glosario definiendo qué se entiende por infraestructura de transporte. Cuando se establece infraestructura de agua potable y saneamiento básico, Colombia Compra expide un glosario definiendo qué se entiende por ello. Cuando se establece un pliego tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito, hace exactamente lo mismo. En el glosario define qué se va a entender por ello. Y en el último incluso es un ejercicio mucho más actual que hace Colombia Compra, o que tiene Colombia Compra, en la cual es pedir una sombrilla, un tipo de género, y es qué se entiende por infraestructura social. Si yo les pregunto acá qué se entiende por infraestructura social, todo el mundo me va a decir: pues infraestructura social, un auditorio, una universidad, un colegio, un centro educativo, un centro de desarrollo infantil, un centro de adulto mayor, un hospital, un parque público, un teatro público, un teatrino, los diferentes escenarios de parques, diferentes escenarios, digamos, deportivos. Eso es totalmente social. ¿Quién me dice que no es social? Eso es totalmente social. Entonces, lo que hace Colombia Compra en este caso con este último, digamos, sector que define como infraestructura social es pedir un género que se conoce como la infraestructura social, y luego empieza a expedir los diferentes, llamémoslo vertientes o ramas, las diferentes, digamos, derivados o subderivados. Y es
expide unos documentos tipo transversales a toda la infraestructura social, pero se guarda, con la pregunta de Albeiro, la definición del glosario de lo que se va a entender por infraestructura social del sector educativo para cuando expide la rama específica. Cuando expide la rama del sector educativo es donde me dice qué se va a entender por educación o por sector educativo. Cuando expide la rama específica de la infraestructura social del sector salud, me va a definir qué es sector salud. Y cuando expide el pliego tipo de infraestructura social del sector cultura, recreación y deporte, pues va a hacer exactamente lo mismo. Bajemos, Jessica, para que entendamos un poco el tema del glosario, pero igual enseguida debemos devolvernos a que expliquemos todo lo que son requisitos habilitantes y criterios de evaluación. Baja un poco más, infraestructura de transporte, baja un poco más, ahí hay un glosario. El 105. Eso es el glosario. El glosario me define a mí qué se va a entender por infraestructura de transporte. Este glosario lo he venido conversando con los diferentes técnicos, porque realmente nosotros todos somos jurídicos, yo también soy jurídico, o todos somos de un perfil netamente normativo, netamente jurídico. Y quien me va a definir a mí estos alcances, estos glosarios, es totalmente un técnico, normalmente un ingeniero civil, un arquitecto. Me va a decir qué se va a entender por eso. Alguna vez me senté con alguno de ellos, de esos técnicos, y le preguntaba, ¿qué se entiende por infraestructura de transporte que esté dentro de las necesidades de un municipio, de una alcaldía, de una gobernación, que no esté vertida o establecida en estos 8 alcances obligacionales? Vías primarias y secundarias, vías terciarias, una infraestructura marítima y fluvial, una vía primaria, secundaria o terciaria diferente a lo que es contratación directa, porque hay una causal que se conoce como la urgencia manifiesta, que es totalmente diferente bajo el tema de contratación directa. O la infraestructura férrea, y en de hecho en el numeral 6 yo encuadraría todo lo que tenga que ver con el tema de vías. Infraestructura vial urbana, andenes, bordillos, defensas viales, seguridades viales, policías, resaltos, señalización vertical, horizontal, las diferentes, digamos, equipamientos que tiene las diferentes vías, puentes e infraestructura aeroportuaria. Cuando me siento a verificar este tema con un técnico, me dicen, es que aquí está arreglado absolutamente todo lo que es infraestructura de transporte. En este caso, la entidad estatal municipio, la entidad estatal gobernación, tiene la obligatoriedad de que si lo que va a contratar, va a ejecutar como obra pública, está vertido dentro de este glosario, debe aplicar obligatoriamente pliegos tipo que, de acuerdo a lo que son los diferentes requisitos habilitantes y criterios de evaluación, generan unos criterios que ya están totalmente establecidos, unos estándares que ya están perfectamente ya estandarizados, es decir, ya no le permite al funcionario público realizar una discrecionalidad, ser al capricho de lo que realizaba. Lastimosamente, parte de lo que pasaba en los pliegos sastre, con lo que inicié hace un ratico, es que en esos pliegos sastre estaba establecido de que usted le pedía cierta experiencia que no tenía sino X o Y. Yo he visto experiencia tan, permítame la palabra, tan, digamos, grosera dentro de los pliegos de condiciones, y la palabra es muy fuerte, porque la he visto de una forma para contratar 25 millones de pesos, 40 millones de pesos. He visto una experiencia de 25 años del director de obra que tenga 3 títulos de especialización en patologías, suelos, hidráulica. Eso es totalmente absurdo para usted contratar 25 millones de pesos. Totalmente desbordado, totalmente exorbitante. Entonces, parte de lo que hace pliegos tipo es estandarizar esas condiciones o criterios de participación que deben ser estándares genéricos y comunes, que se pueda presentar efectivamente todas, digamos, todas las personas que puedan participar. Esto nos lleva a, de una vez, adelantarnos a un tema, y es que lo que ha realizado la contratación pública bajo los pliegos tipo es que ha multiplicado las formas de participación. En procesos contractuales que solamente antes teníamos un solo proponente, porque era el que sabían que iba a ser, el que tenía las calidades o las exigencias que el pliego decía, hemos visto procedimientos hoy en día de selección de pliegos tipo de 30, 40, 60, 70 y que han sobrepasado los 100 proponentes en las diferentes entidades públicas. De hecho, yo por ahí, dentro de la presentación que tengo para el día de hoy, tengo un diagnóstico que hace un observatorio, el Observatorio de Contratación Pública de Colombia Compreficiente, donde evidencia cómo precisamente se ha masificado el número de proponentes o el número de participantes en estas entidades
públicas. Vamos entonces a hablar de requisitos habilitantes y criterios de evaluación para que abordemos eso, ese otro tema, por lo menos muy por encima, para que ya los demás se puedan retirar. Con eso, Albeiro, creo que quedamos en el glosario. Vamos arriba, Jessica, porfa. Hay un azul arriba, sube, baja a ver si está ahí. No, no, más arriba. Esos son los criterios de evaluación, pero más arriba. Más arriba, esos son los requisitos habilitantes, de eso es lo que vamos a hablar. Un poco más arriba, un poco más arriba. No está, me la borraron seguro. Más arriba, más arriba. Míralos ahí, exacto. Entonces, los pliegos tipo todos gravitan en la estructura que hace un momento mostramos, 19 documentos. No dejando la idea de que todos manejan la misma documentación, porque recuerden que les mencioné también la nota de que depende de la modalidad de selección, también van, digamos, adecuándose en los diferentes documentos. Pero todos sí gravitan bajo esto. Dos conceptos totalmente desde el punto de vista de la contratación pública. Vean, la contratación pública honesta, sincera, transparente, genera una satisfacción que ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan ver cómo el puente está realizado, cómo los andenes están totalmente construidos, cómo digamos, los ríos, después de los desbordamientos que se presentan, los diferentes riesgos que se presentan, podemos atacarlos o podemos finalmente cubrirlos. Las diferentes, digamos, atenciones de las diferentes huecos, las diferentes necesidades de malla vial, de defensas viales, de seguridad vial, de andenes, de bordillos. Eso es totalmente necesario. Las escuelas, para que hablemos de los demás sectores, escuelas, los colegios, las bibliotecas, los teatros. No hay nada más satisfactorio que usted encontrar cómo ejecuta una contratación pública totalmente honesta y totalmente al lugar conforme lo que se está necesitando como comunidad. Y en este caso, lo que hace Pliegos Tipo es estandarizar esto. Deja condiciones totalmente estándar y genéricas de estos dos conceptos. Requisitos habilitantes que no son otra cosa que las condiciones para poder participar en un procedimiento de selección. ¿Cuáles condiciones? Ya hablamos un poco más con los que se quedan y es condiciones jurídicas, condiciones técnicas, condiciones de experiencia y condiciones financieras. Ahí me establece perfectamente que estas las debe cumplir X, Y, B, Z, todos los proponentes o todos los participantes que quieran presentarse deben cumplir las condiciones de participación para poder participar. Es un primer filtro. Y el segundo filtro en este caso son los diferentes criterios de evaluación. Aquí muestro 4 criterios de evaluación: el precio, la calidad, las personas en situación de discapacidad, y ahí me falta uno. No sé si abajo deben estar los criterios de evaluación completos. Ya lo hablamos un poco más, que es el tema también si quieres, bájalo hasta el criterio de evaluación. Sí, el que vimos ahorita también en azul. Déjalo ahí para que miremos el requisito habilitante y siga hablamos de criterios de evaluación. Listo. Por lo menos muy por encima para todos los que se van a ir digamos, ya. Requisitos habilitantes son esas condiciones para poder participar que le permiten a las diferentes personas naturales, Albeiro, Sebastián, como persona natural se van a presentar a un procedimiento de selección y deben cumplir esto. Unos requisitos jurídicos que están establecidos todos en ese mismo pliego o base del pliego que ya les mencioné en rojo, que estaba ese documento dentro de los 19 documentos. Es decir, Colombia Compra ya tiene establecido cuáles van a ser los requisitos jurídicos que va a poder pedir en un proceso. Si usted hoy en día entra a la página de Colombia Compra, ya sabe cuáles son los que usted le van a pedir para presentarse a un proceso de infraestructura de transporte. Lo mismo que el tema de la experiencia. No había nada más discrecional y al capricho de la subjetividad del funcionario público que lo que pedía de experiencia. En el mismo ejemplo de ahora, donde pedían una experiencia del director de obra o el residente de obra, pedían una experiencia de participación, que esta debe ser extraída de lo que se conoce como el Registro Único de Proponentes, el RUP. Y en ese caso, pedían una experiencia totalmente desbordada. Para una ejecución de un contrato de 100 millones de pesos, de 500 millones de pesos, pedían una experiencia casi de 1000% o casi de 2000%, logrando pedir, si el contrato era de 500, entonces que lograra demostrar una experiencia que lograra sumar 10.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos, lo cual era claro que solamente lo cumplía X o Y. Era claro que solamente lo podía cumplir una sola persona o una sola persona natural o una sola persona jurídica. Por eso era que terminaba por limitar la participación de las diferentes empresas o personas privadas que perfectamente podrían también ejecutar ese proyecto o esa obra o ese bien o ese servicio, logrando en ese caso negarles el derecho de participación, negando un principio desde la
desde la contratación pública que se conoce como el principio de selección objetiva, principio que debe ser totalmente respetado en todo lo que es la contratación pública. De igual forma establece requisitos habilitantes como capacidad financiera y organizacional y capacidad residual que se conoce como el K de contratación. Yo quiero solamente, debido al tiempo, es que hablemos de lo que son la capacidad financiera. Jessica, bájalo, porfa. En esas mismas que seguía ahí, arriba, el que tiene, arriba, dos más arriba, esos indicadores. Son indicadores financieros que tienen establecido el pliego de condiciones que tiene establecido Colombia Compra. Colombia Compra deja claro que los indicadores que están definidos en esta matriz, que es la matriz 2 de indicadores financieros, deben ser usados de manera obligatoria por las entidades de la estructuración de los documentos del proceso de contratación de obra pública para infraestructura de transporte. Y quiero que bajes a la siguiente, son indicadores, espera un segundo, Jessica, son indicadores totalmente bajos. Cuando me senté con un financiero y con un financiero y con un administrativo a verificar esos indicadores, son indicadores totalmente bajos y totalmente, digamos, bajos a la hora de presentar la presentación. Y el que sigue, deja claro, sigue con el otro, Jessica, por favor. Deja claro que que en este caso, no, ahí me falta, arriba, el de ahí abajo, por favor. El que está en la mitad. Ese. En este caso, los indicadores financieros obedecen a un estudio de mercado que realizó el INVIAS. Recordemos que estaba hablando de infraestructura de transporte, es decir, documentos o infraestructura, digamos, de transporte de vía. Hasta luego. Bajo el cual verificaban 1.173 registros en la Cámara de Comercio, dejando claro que no presentaba restricción de participación a estos indicadores. Con los demás continuamos. ¿Quiénes más se van? Está bien. Está bien. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lo quedan 3.